noches, bienvenidos a Día D y los papis seguramente siguen celebrando. Un beso y un abrazo a cada uno de ustedes que nos están sintonizando, por supuesto. Bueno, empezamos con esta historia de una familia que vive absolutamente atormentada, una familia que ha perdido la esperanza de ver volver con vida al ingeniero Felipe Gómez Sánchez, desaparecido hace un año, pero esta familia no tiene un cuerpo al cual llorar y lo que más les duele y los acongoja es que el principal sospechoso de su desaparición ha sido puesto en libertad, a pesar de la nueva evidencia que hay en el caso y que apunta directamente a él y que van a ver esta noche. La madrugada del 1 de mayo del año pasado, las cámaras de seguridad de La Molina registran por última vez a Felipe vivo, ingresando a un edificio, el edificio donde vivía o donde vive su amante, una amiga, su amante, Elizabeth Céspedes Bravo. Pero en ese mismo edificio también vivía, porque se había mudado allí, su esposo, porque están casados todavía, Jaime Rodríguez Cabrera, el hombre de quien estaba separado, pero que tenía una orden de alejamiento, porque Elizabeth lo había denunciado por agresiones. El día de la desaparición de Felipe, Rodríguez estaba en Cieneguilla con un grupo de amigos, pero el dueño del bungalow donde estaban dice que a la medianoche de un momento a otro dijo me voy, tengo que atender algo urgente en Lima. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Lima en ese edificio? Elizabeth refiere a la policía que a las 2:30 de la mañana el ingeniero había salido, pero las cámaras nunca registran el momento en que él abandona el edificio. De hecho, la presunción es que nunca abandonó el edificio. Y la inspección policial que se hizo en el departamento del sospechoso de Jaime Rodríguez Cabrera se encontraron restos de sangre, restos de cabellos, y es por eso que se le detiene y se le da 9 meses de prisión preventiva. Muy bien, esos restos no fueron suficientes para tener evidencia de homologación de pruebas de ADN, pero sí había la geolocalización. Y la geolocalización de los celulares revela que el teléfono del ingeniero nunca abandonó el edificio. Y de hecho, como va a ver en el reportaje de Angélica Villegas, hay una coincidencia casi exacta de horas y momentos en que el teléfono de desaparecido y sospechoso coinciden. Y sin embargo, en segunda instancia, la Fiscalía revocó la prisión preventiva y le dice, vaya usted, señor, a seguir el proceso en libertad. La familia está furiosa, además de adolorida. Angélica Villegas. En el 2022, una cámara de seguridad capta por última vez en La Molina al ingeniero Felipe Gómez hace exactamente un año, convirtiéndose este registro en la pieza clave para entender el triángulo sentimental en el que se vio rodeado cuando acudió a una cita por Tinder. Él fue a este lugar sin saber que se dirigía quizás a sus últimos momentos de vida para morir, para que lo maten. Extrañas comunicaciones, limpiezas profundas sobre manchas de sangre en un apartamento de La Molina y la ubicación del teléfono del ingeniero confirman que jamás salió del lugar donde se citó con una mujer casada que ya era vigilada por su esposo, según la pesquisa. Es decir, las 11 de la noche ya del 1 de mayo, Felipe seguía siendo atendido, su número, por esta misma antena que se encontraba cerca a la última ubicación conocida de Felipe. Tragedia en las Viñas de La Molina. ¿Qué ocurrió en el apartamento 1 y 3 de este edificio cuando desapareció misteriosamente el ingeniero Felipe Gómez? Cañete, 4 meses antes de un crimen sin cuerpo. El ingeniero Felipe Gómez tenía 37 años cuando disfrutaba de su último año nuevo en familia. Era el único hombre en una familia de 4 hermanas, a quienes visitaba como de costumbre una vez al mes, como lo indicaba su horario en una mina de Moquegua, según nos comentaba su hermana Carol, quien viajó desde Cañete hasta Lima esta semana, refugiada en una maleta donde lleva el expediente del trágico caso de su hermano. ¿Conocían ustedes si tu hermano Felipe había tenido problemas laborales? Problemas laborales no tenía de ningún tipo. ¿Conocían su vida sentimental? Sí, claro. Felipe tenía una relación de más de 3 años. Conocíamos a su enamorada, con la cual frecuentábamos a la casa en Cañete.
semana antes de una misteriosa ausencia, Felipe visita Lima como lo hace mensualmente e incluso le refiere a su enamorada que desea casarse con ella, pero sus planes parecen cambiar radicalmente. El 29 de abril del año pasado, Felipe llega a este domicilio de Ate, donde él pernoctaba con su enamorada, con la que tenía 3 años. Acá lavan la ropa aquel día, él estaba bastante cansado, sin embargo, le informa a ella que ha recibido un mensaje de texto donde lo están invitando a celebrar el Día del Trabajador. ¿Lo notabas nervioso mientras escribía por WhatsApp? Mira, no lo noté nervioso, pero sí algo extraño, pero yo no le di mucha importancia. En realidad, de acuerdo a las investigaciones, Felipe había conocido por un aplicativo de citas a una mujer casada con 2 hijos, llamada Cindy Hinojosa, de su misma edad, situación desconocida por su entorno. Esta mujer indicó ante la policía que aquella madrugada del 30 de abril al 1 de mayo se ven por tercera vez en el apartamento de ella ubicado en La Molina, como lo registra esta cámara de seguridad que capta al ingeniero 2 cuadras antes del domicilio, que tiene esa única vía de entrada y salida. Él está cruzando la avenida Corregidor, cuadra 17. Me llama la atención lo apresurado que puede estar, ¿no? Ahí él está ingresando y ya caminando a la calle y está con su equipo celular tratándose de comunicar por mensajes, por lo que yo entiendo, con la persona con la que se iba a encontrar. Y llega precisamente a este edificio de 3 pisos donde lo esperaba Cindy, la mujer con la que había comenzado a escribirse. La policía cree que no llega directamente por este lado comercial, sino por la carretera, porque era la primera vez que llegaba al domicilio. Incluso ella indica que esa madrugada, cuando se ven, ella le lanza la llave desde arriba, él toma la llave y es así como ingresa al domicilio. De acuerdo al expediente de este caso, la mujer con la que se veía Felipe aquella madrugada y con quien sostuvo un encuentro sentimental había denunciado por violencia doméstica a su aún esposo Jaime Rodríguez, de quien se había separado físicamente. Pero en los interrogatorios, el administrador de este edificio donde vivía la mujer indica que el marido de ella se mudó a ese mismo edificio 2 meses antes de una fatalidad, rentando el primer piso, comunicándole por WhatsApp a este administrador que instalaría cámaras de seguridad en la entrada e interior del lugar. El día 7 de abril le dice que había instalado, ya estoy en Lima y he colocado 2 cámaras de seguridad. Y posterior a ello le dice que incluso ya colocó uno en la oficina y de las cuales puedes tener acceso para que lo monitorees desde tu celular. Ellos tienen una conversación sobre las cámaras de seguridad en el interior del edificio, en el interior, y que da acceso al pasadizo donde se puede visualizar que mi hermano ingresó por ahí. Cindy, la mujer con la que sostiene la cita el ingeniero, borra los mensajes que intercambia con él y su aún esposo aquella confusa madrugada, donde los 2 hijos de ella estaban en el apartamento donde sostenía el encuentro con Felipe. El momento coincide con el que su aún esposo sale inesperadamente de un centro turístico de Cieneguilla, según testigos, en una camioneta roja. Cindy indica que Felipe se marcha aquella noche a las 2:30 de la mañana. Ella le insistió para que se quedara, pero él se marcha. Si él no salió por este lado, la única manera que él tenía de salir era la única entrada que tenía el lugar, la que está justo al extremo de la calle. La hermana de Felipe reiteraba que si existía un único ingreso al edificio, Felipe debía ser captado nuevamente por la cámara de seguridad que lo registraba en su ingreso, donde para salir del lugar debía pasar por el área donde estaba el apartamento del aún esposo de Cindy. Son las 3 de la mañana. La enamorada de Felipe le escribe, pero del teléfono del ingeniero leen los mensajes sin responderle hasta las 7 de la mañana. Algo no concuerda para su enamorada, quien da aviso a sus parientes, reportándolo como desaparecido. Y luego a las 7 de la mañana recién contesta y se abren los mensajes y supuestamente Felipe responde: Elita, me han robado bajando, estoy en una comisaría, te llamo en un rato, estoy con 5 de batería. ¿Ustedes identifican estos mensajes como los mensajes que habría escrito tu hermano cuando todavía estaba ausente entre ustedes?
No, porque no es lo usual. Lo que Felipe hubiera hecho si estaba en una situación difícil, nos hubiera llamado. Al inicio yo pensé que era realmente el mensaje de él, ¿no? Entonces esperé unos minutos más, dije, bueno, que termine de hacer su trámite en la comisaría y luego veo, y creo que ya pasó como una hora y veo que no me dice nada, ¿no? Entonces yo le escribo nuevamente, ¿dónde estás? Dime para pasar a recogerte. Y bueno, yo no tuve respuesta hasta el día de hoy. Toda esta situación es muy duro, ¿no? No podemos encontrar paz, es una angustia muy fuerte, no solamente para mí, sino para la familia de él también. Que no podemos saber nada de él hasta el día de hoy. Reportada la desaparición, la familia de Felipe decide indagar por su propia cuenta y obtener el secreto de comunicaciones, confirmando que la madrugada en la que desaparece se contacta frecuentemente con un mismo número de teléfono, descubriendo que le pertenece a la mujer casada con la que habría tenido una cita en la que es captado minutos antes por cámaras de seguridad. Entonces, cuando citan a Cindy en la policía, pese a que ella refería que el ingeniero había salido de la casa a las 2:30 de la mañana, cuando fue visto por última vez, el teléfono del hombre lo ubicaba todo el tiempo en el edificio de ella y su aún esposo, hasta 24 horas después de tan misteriosa ausencia, según un informe policial analizado por peritos digitales. Cuando el informe policial señala que Felipe, el desaparecido, estuvo aún, su teléfono, estando ya el ausente, permaneció en esa zona, que sería el lugar donde él ve a esta mujer, donde tiene la cita con esta mujer, sería algo bien preciso. Podemos determinar que las distancias entre ambas antenas respecto al posible punto de Felipe son muy cortas, menos de 300 metros y menos de 500 metros de distancia respecto al punto donde, según testigos, se le indica haber visto a Felipe salir a la medianoche, que se encuentra en la avenida Las Cascadas. Pero cuando el equipo de investigadores se despliega en el edificio donde viven Cindy y su esposo, se percatan que las cámaras que Jaime había instalado las había quitado días antes de los hechos, curiosamente, por lo que no podían saber qué había ocurrido con el ingeniero. Esta es la reciente salida que encontraron, que habían quitado recientemente la cámara de seguridad. Y eso es lo que se presume, que esta cámara que él retiró, que él la puso, que él la tiene, grabó a mi hermano. Además, Cindy, la mujer que había visto a Felipe aquella madrugada, indicaba ante la policía que su hijo observó en la cochera el carro de su padre Jaime Rodríguez con un portaequipaje 2 días después de la desaparición del ingeniero, razón por la cual la policía decide inspeccionar el apartamento de Jaime, detectando manchas de sangre humana y superficies extremadamente limpias con olor a detergente fresco. Pero Jaime refería que ya no habitaba el apartamento hace un mes. Aún así, los peritos detallan algo más. Encuentran trapeadores que se hallan húmedos. Un trapeador húmedo no va a durarte pues semanas, meses, ¿no? Entonces, contradiciendo a que él no venía desde abril, desde la quincena aproximadamente de abril, casi pasando un mes. Jaime desmentía a su propio hijo al decir que no tenía una camioneta roja ni transportaba un equipaje cuando ya el ingeniero estaba desaparecido en el edificio donde residían él y su esposa. Las manchas de sangre encontradas por la policía resultaban escasas para extraer el ADN, pero el hecho de que el teléfono de este hombre coincidiera con el del desaparecido en algún momento conllevó a su detención en diciembre del año pasado, siendo relevante para los peritos que analizan el registro de comunicaciones del desaparecido y de todas las personas investigadas en este caso. Jaime tiene llamadas continuas, muy cercanas y repetidas con estos números, como por ejemplo el número de su padre, ¿no? Que es el que llama de manera continua, ¿no? Entre el 30, el 1 y posteriormente el 2 y el 3 de mayo. Jaime había tenido 2 años de estudio de medicina en una familia de médicos como su padre, de acuerdo a la investigación. Así que decidimos llamarlo, al ser dejado en libertad por el Poder Judicial, que no encontró vinculación directa de él con los indicios del caso. Aló, Jaime.
Sí, hola. Hola Jaime, ¿cómo estás? Te habla Angélica Villegas, soy periodista del programa Día D. Hemos recibido el caso de la desaparición de Felipe Gómez, donde tú figuras como imputado en el proceso. Y estamos investigando el caso y desearíamos conocer tu versión sobre los hechos, ¿no? Año y medio ha transcurrido desde que Felipe fue visto por última vez en estas cámaras de seguridad, envuelto en un confuso triángulo sentimental. El esposo de su amante sigue figurando como imputado con impedimento de salida del país. Pero para este y otros casos con desapariciones trágicas, la justicia parece funcionar con el repetido eslogan de "sin cuerpo, no hay delito". Ciertamente, sin cuerpo no hay delito, pero hay otros elementos de prueba y de convicción que hacen claramente sospechar de la responsabilidad del principal imputado. Entonces nosotros nos preguntamos por qué ante evidencia científica, palpable, concreta, no son presunciones. Ese teléfono nunca salió de ese edificio. Ese teléfono coincide también, casi con precisión, como dice el perito, con el teléfono del principal imputado en el mismo lugar con casi absoluta precisión. ¿Por qué entonces no se avanza en los casos? ¿Por qué no se le da la tranquilidad a la familia que no va a recuperar a su familiar, a su ser querido, de un proceso limpio, impecable, que termina con prontitud en virtud de los elementos que existen y les permiten vivir su duelo? ¿Por qué darle largadas a un asunto como este, francamente? Y si este caso les parece así doloroso, el que viene a continuación es aún peor, porque a ver, cuando Carlos Salvador Chafalote ingresó al penal de Huacho ya tenía 2 hijos y su esposa estaba embarazada y a punto de dar a luz. De esto hace 5 años, entonces días como hoy a Carlos se le llena la boca de hiel. Su día, hoy día del padre, su día es de una amargura completa porque empieza a hacer proyecciones y ese hijo, el que no vio nacer, cuando él salga de prisión va a tener 20 años porque esa es la condena que ha recibido Carlos por un delito que él insiste, grita, clama, del que se clama inocente. Dice, yo no cometí ese delito. Y Carlos fue sentenciado a 20 años de prisión a pesar de que el verdadero autor o que se reclama responsable y autor del crimen, su propio hermano José, fue al juzgado antes de que se dictara sentencia y dijera, soy yo, y diera todos los elementos de convicción para que sepan que había sido él, y no le hicieron caso y sentenciaron a su hermano. La policía y el juzgado, la juez y los magistrados simplemente no quisieron dar marcha atrás. Y es por eso que esta noche Richard Apolo insiste en el caso y esta vez le permitieron, logró que le dieran el permiso para ingresar al penal de Huacho a conversar con Carlos y ha encontrado a un hombre quebrado, amargado, lleno de frustración, lleno de impotencia, de resentimiento y se entiende. Su hermano confesó y él sigue condenado y su condena ha sido ratificada en la Corte Suprema, a pesar, y Richard se los va a mostrar esta noche, de las innumerables contradicciones e incongruencias palpables que hay en el expediente en las versiones de las víctimas de ese robo que ocurrió en mayo del año pasado. Desvalijaron sus casas y las víctimas, a pesar de que originalmente dijeron, los ladrones ingresaron encapuchados, ¿no? Solamente identificaron la moto, luego en el proceso dicen, sí, fue Carlos, y van a saber por qué. Entonces se juega la última carta. Carlos lo que busca a través de su defensa es ir con un habeas corpus hasta el Tribunal Constitucional, porque ya en instancias judiciales ha sido condenado y ratificado en última instancia. Tremendo, tremendo lo que vive este hombre en prisión. Richard Apolo. Tras los muros y rejas de este penal en Huacho, hay un hombre que a pesar del tiempo transcurrido, no se rinde, buscando que la justicia se dé cuenta de su inocencia. Un hombre cuya pesadilla inició en abril del 2015, cuando fue acusado de robo agravado, para 2 años después ser condenado a 20 años de prisión por un crimen que todo apunta, y veremos a lo largo de este reportaje, nunca cometió. Quiero que la justicia peruana
aclare todo esto. ¿Por qué? Porque yo simplemente por una sindicación estoy acá. Han pasado 5 años, Richard. ¿Quién me devuelve eso? ¿Quién? ¿La justicia? No, Richard. Y es que el drama de Carlos Salvador Chafalote, a quien encontramos en pleno trabajo, en el taller de cerámica como parte del programa del INPE, Cárceles Productivas, no solo tiene que ver con purgar condena por un crimen que Carlos no habría cometido, sino además, y esto es lo más grave y penoso, el verdadero culpable de aquel crimen del cual se le acusa y que lo ha mantenido encerrado los últimos 5 años de su vida, no sería otro que su propio hermano, José Cristian Salvador Chafalote. ¿Hasta ahora estás resentido con tu hermano? ¿Sí? ¿Qué sientes por tu hermano ahora? Me quitó años de mi vida con mis hijos. Tres hijos tengo, Richard. Dejé uno recién nacido. Tiene por hoy 5 años. No le he criado, mejor dicho. ¿Te arrancaron? Me arrancaron la vida. Discúlpame que yo, pero es un sentimiento ante los hijos, uno siempre los tiene. ¿Tú sientes algún remordimiento por eso también? También. Es una cruz de día a día, por eso que estoy acá, todos los días. Yo debería estar acá en este penal, no mi hermano que está purgando condena inocentemente por mi culpa. Y vaya que parece tener razón, ya que a lo largo de estos años, la justicia todo indica ha hecho oídos sordos frente a las abultadas pruebas que no solo exculparían a Carlos Salvador Chafalote de toda responsabilidad criminal, sino además, desde hace 5 años, esa misma justicia ha preferido no escuchar al verdadero culpable, es decir, a José Cristian Salvador Chafalote, pese a que todas las pruebas los indicaban como responsable del crimen y pese a que él mismo, escuche bien, admitió su culpabilidad en pleno juicio contra su hermano Carlos. Sin embargo, pese a ello, los magistrados decidieron condenar a un presunto inocente. Este es un caso de una condena errónea contra una persona inocente, Carlos Salvador Chafalote. Hemos presentado un habeas corpus en el juzgado penal de turno de Guaura y lo que pretendemos con este habeas corpus es que se anule la condena, ¿no? Y Carlos recupere su libertad. Debe ser complicado, digo yo, en esa disyuntiva que tiene usted. Es decir, tiene a un inocente, un hijo inocente aquí y el verdadero culpable es mi otro hijo. ¿Es tu otro hijo? Así es. Así es, Richard. Mira, la verdad, aunque duele como madre, ¿no? Pero la justicia cometió un grave error con mi hijo, ¿no? Con el inocente. ¿Dónde está la justicia? ¿Hasta cuándo? Ya lleva 5 años. 5 años y sin tener por qué, siendo inocente. Carlos Salvador Chafalote cuenta que era la noche del 7 sin antes, decía la policía, amenazar y maniatar a la dueña de la vivienda y a la hija de esta en Santa María, Huacho. ¿A quién ves cuando sales de la casa? Salgo y encuentro como 2, 3 camionetas, tanto de serenazgo y policía. ¿Ya? ¿Qué pensaste ahí? Yo, ¿qué pasó acá? Digo, salgo, ¿no? Y ¿qué pasó acá? Digo, no sé. Y se acerca el policía Cristian García. Me dijo, un favor, condúceme la moto el propietario de la moto, es mi hermano, le digo, el que lo conduce. Por favor, llévame a la comisaría porque está denunciada esa moto. Así le digo, pero ¿por qué me lo voy a llevar si yo no soy, le digo, el chofer? El chofer es mi hermano. Aquel hermano al que hacía referencia Carlos a la policía era José Cristian Salvador Chafalote, quien vivía en la parte trasera de la casa familiar, pero que al momento que los policías llegaron, no se encontraba en la vivienda. 13 días después del robo, José Cristian acudió citado a dar su declaración, donde le dijo a la policía que el día del robo él había viajado muy temprano a Lima, aunque señaló no recordar el nombre de la agencia de transportes. También les contó que desde hace 5 meses atrás alquilaba la mototaxi para trabajar por la zona y que además nos explicaba, decía, cómo era posible que esa mototaxi haya participado de un robo cuando él
y solo él afirmaba, tenía las llaves del vehículo. La versión del alquiler de la mototaxi a José Cristian y la modalidad puerta libre fue corroborada por el propio dueño del vehículo motorizado. Sin embargo, cuenta Carlos Salvador Chafalote, él intuyó que algo andaba mal cuando supo, tiempo después, que su hermano le había dicho a la policía que el día del robo había viajado a Lima y regresado a Huacho 3 días después. Carlos sabía que eso no era cierto. Sospechó entonces que su hermano José Cristian podría haber estado involucrado, junto a otros 2 sujetos, en aquel robo violento a una casa del que hablaba la policía. ¿Y le dijiste, oye, por qué estás mintiendo? Sí, le reclamé y él fue donde me dice, ¿sabes qué? Pero ¿qué te preocupes? Si esto queda ahí nomás, es una parte policial nada más, no saben nada y punto. ¿No saben de qué? Pues le digo, no, tú tranquilo nomás que ya yo me voy a encargar. Pero eso nunca ocurrió. Por el contrario, las citaciones policiales y luego fiscales comenzaron a inundar la casa de Carlos, quien rápidamente pasó de testigo a inculpado. Las agraviadas lo señalaban como aquel que participó junto a otros 2 sujetos en el robo. Según la dueña, mientras los delincuentes escapaban, alcanzó a ver la huida de la moto y a lo lejos el número 16, número de empadronamiento de las mototaxis en Huacho. Dato que le sirvió, decían, para buscar en los alrededores dicha moto, la cual encontraron estacionada en el patio de la vivienda de la familia, Salvador Chafalote. ¿Tú dudabas que él había sido o no? ¿Pensaste si ha sido mi hermano o no? ¿En qué momento yo piensas? Le reclamé, ¿por qué viene? ¿Por qué viene? Le reclamé muchas veces. Si hubiese salido otra persona... También los indicaba. No entiendo. En todo el caso que he leído, porque también, como te digo, mandé a traer mi expediente, hay pura sindicación nada más. Él fue. Y no hay otra prueba coherente. Al poco tiempo de iniciar las investigaciones contra su hermano por el robo de la casa, José Cristian fue recluido por otro delito en el penal de Huacho, donde dice, encontró a 2 conocidos suyos, Paul Trinidad y Luis Gómez, 2 sujetos que ya purgaban prisión por otro delito también, al igual que Cristian. 2 sujetos que sabían al dedillo detalles del robo sucedido aquella noche del 6 de abril. ¿Y cómo no saberlo?, señala José Cristian, si había sido con ellos, con quienes había entrado a robar la casa y robado todo lo que pudieron, para luego huir en la mototaxi. Le he presentado el expediente, mira cómo están los papeles, le digo. Yo voy a ajustar hasta donde pueda porque la firme... ¿Le mostraste ahí? Claro, pero le digo... Mi hermano se puede ir preso. Ellos me dicen, no, acá no corre, este proceso se cae si tu hermano no es, me dice. No tiene nada, ni una prueba, le digo. Los ajustes están señalando a tu hermano y tu hermano no es, me dice. Él ni lo conocemos ni me conoce, me dice. A los pocos meses de estar recluido, José Cristian ganó la calle y al darse cuenta que todo hacía indicar que su hermano Carlos sería condenado a 20 años por algo que nunca cometió, decidió no solo revelarle la verdad a Carlos, sino, además, en pleno juicio, la repitió ante los magistrados a quienes le dijo que él era el verdadero responsable del crimen. Entonces, relató y dio detalles respecto a su actuar y el de sus compinches el día del robo. Algo que nos narró años atrás en un primer reportaje, cuando su hermano Carlos llevaba solo meses recluido injustamente tras ser condenado a 20 años de prisión. La puerta estaba así entreabierta. Ya. Hemos entrado. Mi causa Polo estaba con la mano, con el fierro en la mano ya. Hemos entrado, hemos roto y hemos allanado la casa ahí. Le hemos apuntado a la señora. ¿Dónde estaba la señora? Ahí tirada en su mueble, viendo televisión, su hija acá, la pantalla acá. Le hemos hecho... ¿Aquí estaba el televisor? Sí. ¿Qué dice? ¿Ya? Le hemos reducido con el fierro. ¿Quién tenía el arma? Paul. ¿Entran encapuchados? Sí, estábamos con el rostro cubierto. ¿Cómo? Con bermudas, poleras y un trapo acá. Yo creo que él quiso solucionarlo cuando ya el barco se estaba, mejor dicho, por hundir. Y es que aparentemente sin una prueba contundente más que la sola indicación de las agraviadas, bastó para que la justicia condenara a Carlos Salvador Chafalote a 20 años de prisión, aunque tales indicaciones parecen haber despertado desde siempre muchas dudas. Un ejemplo claro es la información que la dueña de casa dio a la policía la medianoche del 7 de abril del 2015, 2 horas después de sucedido el robo. Es decir, con los datos más frescos de los delincuentes en su mente, la mujer señaló que los criminales tenían el rostro cubierto. Pone que si personas encapuchadas
¿cómo reconoce en una rueda de imputado? Yo creo que no, yo lo veo un poco ilógico. Aquel dato de los rostros cubiertos explicaría por qué, cuando la policía llegó a la casa de Carlos la noche del 7 de abril de 2015, en busca de la moto, la dueña de la casa robada, quien también estuvo al lado de los policías, pese a tener frente a frente a Salvador Chafalote, no lo reconoció. Algo que también ella misma señaló en pleno juicio en la audiencia del 3 de julio del 2017. ¿Usted reconoció al acusado en ese momento cuando está la moto? No. Yo tengo este tic en este brazo, mira. ¿Ves? Por mi accidente en mi moto lineal se salió mi codo y mi hombro. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Tuve un accidente y quedó con esta secuela. Okay. Y el policía que me dice, ¿por qué tiemblas? ¿Te sientes culpable? Un dato adicional que señaló la dueña de la casa robada cuando denunció el hecho a la medianoche del 7 de abril del 2015, 2 horas después del robo, fue que uno de los delincuentes que entró a su casa tenía una evidente herida en la mano izquierda. Dato importante teniendo en cuenta que la hija de la dueña, y agraviada también durante el robo, mencionó aquella herida respecto a uno de los delincuentes que reconocían, se suponía, era Carlos Salvador Chafalote. ¿Alguna cicatriz que haya visto el señor que los apuntó con un arma de fuego? En ese momento sí, tenía acá en la mano. Lo que pasa es que se veía que tenía una herida, pero él estaba forrado con esa mano, la tenía vendada con una franela roja. Entonces, ¿cómo sabe que tenía una herida? Si porque se le veía. Déjame decirte, Richard, que yo en plena audiencia le dije a mi abogado, le dije a los jueces que por favor tomen en cuenta que yo me acerque ante los jueces y le diga, posterior a una herida debe haber una cicatriz contundente. Exacto. Le dije al juez, tomé la palabra, y los jueces me negaron ese rato. ¿No quisieron ver? No quisieron ver, porque supuestamente que para una herida contundente, envuelta con un trapo, con sangre que había, debe haber una cicatriz. Pero yo no tengo nada de esa cicatriz. ¿Tu hermano la tenía? No, él tampoco las tiene. O sea, era uno de los... Yo la verdad que el que sabe es él. Mi hermano no tiene, la que tiene es mi encausado Paul Trinidad, él sí tiene una cicatriz en la mano izquierda. Al momento de coger a la chica de amarrarle, ahí la ha tenido que ver. Y ya que hablamos de la hija en juicio, esta señaló también que cuando el 28 de mayo del 2015, casi un mes después del robo, reconoció en rueda de reconocimiento físico a Salvador Chafalote, lo hizo porque se acordó, decía, que había sido la policía semanas antes quien le mostró su fotografía. Me enseñaron un álbum de fotos donde yo podía reconocer a la persona, fue ahí que yo la reconozco con nombre ya. Entonces fue ahí donde yo veo y me dice, él es tal persona. O sea, ella cuando hace ese reconocimiento... Ya sabía. Con apellido, ya sabía nombre, apellido, características de Carlos. ¿Y eso es legal? Esto es ilegal. Es ilegal porque es una rueda de reconocimiento sugerida. A la hora de valorar esas pruebas, los jueces no dicen absolutamente nada. Hoy el doctor Juan Ortiz, presidente de Inocentes Perú, dedicada a la defensa de sentenciados injustamente, lucha por lograr a través de un habeas corpus presentado esta semana la libertad de Carlos. Un camino que podría terminar definiéndose en unos meses en el mismísimo Tribunal Constitucional. Como tú mismo lo has dicho, se hará justicia. Se hará justicia. El que lo hizo lo tiene que pagar. Y el que no lo hizo, tiene que irse afuera. Ese soy yo, Richard. Yo no tengo nada que ver acá, Richard. Y yo tengo la esperanza, Richard, de que está llegando a su fin. Llegará. Gracias, Carlos. Está llegando a su fin. Si los reporteros de Día D insisten en un caso en particular es porque tienen casi la convicción de que si no ponemos los casos bajo los reflectores, se encarpetan y se pueden cometer enormes injusticias. Si la policía y los jueces saben de esto y lo están dejando pasar y están encarpetando y han ratificado una condena injusta,
este es el momento de retroceder. Retroceder y reconocer error no es una muestra de debilidad, sino más bien de responsabilidad, de hidalguía. No se hizo bien, no se actuó esta prueba. Es verdad, tenemos el testimonio. Retroceder y evaluar, ponderar y liberar a quien a todas luces sería inocente. Pero seguir condenando a este hombre a vivir tras las rejas, cuando existen todos los elementos para más bien apuntar a su hermano que se ha confesado, francamente es un crimen y los vuelve cómplices de un crimen aún peor, que es privar de su libertad a una persona inocente. Entonces nosotros apelamos, si es que el Poder Judicial no va a dar marcha atrás, a que el Tribunal Constitucional evalúe con seriedad todas las contradicciones que ha expuesto muy claramente Richard Apolo, que escuche los testimonios, que evalúe el caso y que si encuentra que es de justicia, le devuelvan la libertad a este hombre. Vamos a cambiar de tema. En medio de todo el bombardeo de información sobre hechos criminales, quizás ya no recuerden este que ocurrió en la estación La Cultura del metro de Lima, en San Borja, ¿no? Una mujer que llega a las 11 de la mañana y le deserraja tiros a otra, ¿no? Con los transeúntes y los usuarios del metro circulando por ahí como si nada. El hecho vuelve a cobrar relevancia por dos razones fundamentales. Una, porque ya la policía sospechaba en ese entonces que estaba vinculado a las mafias que han logrado adulterar las tarjetas de la línea 1 del metro de Lima, cargándolas con saldos de hasta 4 millones de soles, increíble, ¿no? Porque la noticia esa seguramente sí la recuerda, sino también porque desnudan la ferocidad de estas mafias que han demostrado que están dispuestas a eliminar a sangre y fuego a quien pretenda también beneficiarse de un negocio ilícito que ha logrado amasar, escúchenlo bien, en los últimos 3 años 28 millones de soles. Lo más grave es lo que revela esta noche César Cornelio. Estas mafias han logrado vulnerar el software de la concesionaria y pese a la exhortación de la policía, no se ha hecho nada para resolverlo. Además, amparados en una cláusula contractual que le dejaría amplio margen de actuación a estos grupos delincuenciales. La modalidad en verdad se conoce desde el 2019 y la policía está haciendo su trabajo. De hecho, la madrugada del sábado detuvieron a 4 sujetos con más de 71 tarjetas cargadas cada una con 900 soles. Pero la policía tiene una frustración enorme porque sabe que de nada sirve que hagan estas detenciones nuevamente mientras que la concesionaria no haga el cambio de software, algo que por supuesto el Ministerio de Transportes y la ATU deberían ser los primeros interesados en impulsar a través de una adenda contractual, pero parece que les importa poco o nada. Además está el tema contractual, como les había dicho, porque hay una cláusula que establece que la concesionaria solamente será penalizada, sancionada, si las pérdidas superan el 8%. Y esos 28 millones de soles reportados por Ocitran entre el 2019 y el 2022 solo representarían el 1.2, 1.5%. Todos tranquilos, no pasa nada aquí, que sigan robando. César Cornelio. Juan Montes Frágiles, alias Muela, acorralado, corre en un intento desesperado por huir de la policía. No robó nada, señor. ¡Corre, corre! Él pertenece a la banda criminal Los Tarjeteros. Junto a él fueron detenidos 3 personas, Daniel Mendieta, Tony Pimentel y Abel Pince, en la estación Atocongo de la línea 1 del metro de Lima. A estos 4 sujetos se le encontraron 61 tarjetas de la línea 1 adulteradas, con saldos que van desde los 10 céntimos hasta los 900 soles. Buenos días. Si tienen alguna deficiencia o anomalía, por favor. Esta tiene saldo 999 y la tarjeta máxima puede tener un saldo de 100 soles. Cada una de las tarjetas que poseía esta banda criminal se encontraba modificada fraudulentamente. Esta también, al parecer, solo tiene una recarga del 4 de marzo y tiene varios ingresos consecutivos hasta el día de hoy. De saldo tiene solo 17 centavos y al parecer también está alterada. Tiene un saldo de 17 centavos, pero tiene varios pases. ¿De dónde sacaron la tarjeta? Todas las tarjetas se encuentran adulteradas.
¿Quién te ha dado las tarjetas? Más de 500.000 personas utilizan la línea del tren diariamente. Según la ATU, desde el 2018 hasta el 2022 se han reportado pérdidas de 28 millones de soles. Todo esto a causa de las mafias de los tarjeteros. Multiplicado por 26 paraderos, por 2 personas que saldean, en un mes es una ingente cantidad de dinero. Basado en los datos recopilados por la Divindad, la división encargada de llevar a cabo la mayor cantidad de arrestos a estas bandas criminales, se estima que estas organizaciones estarían generando alrededor de 15.600 soles por hora. Baja, tranquilo, con las manos arriba, baja, tranquilo, con las manos arriba. Baja, baja, tranquilo. Ya, date la vuelta. Las tarjetas. ¿Cuántas calles de acá? ¿Cuántos? Que usted está detenido por una orden judicial nada por un juez. Código informático y usa mecanismo, ¿ya? Diariamente, estos trenes atraviesan 11 distritos y las estaciones más concurridas son Bayóvar, Villa El Salvador, Grau, Gamarra y La Cultura. En estos lugares se ha detectado la presencia de hasta 6 individuos utilizando estas tarjetas fraudulentas. No, está ahí porque va su plata. Allá, allá, párate. 150. ¿Cómo obtienen esta banda estas tarjetas ya con un monto adulterado? Es toda una organización criminal, cada uno tiene sus roles, tiene una estructura. En la zona de San Juan de Lurigancho hemos obtenido información de que existen personas que laboran en el departamento informático de la línea 1 que están proporcionando los códigos para que los delincuentes puedan recargar saldos ficticios. Desde el 2019, la policía ha confirmado la vulneración del sistema electrónico de las tarjetas de la línea 1. Según el coronel Guamán, esto ha ocurrido de manera continua durante estos últimos 4 años, involucrando a trabajadores de la línea 1. A pesar de las evidencias contundentes, la empresa responsable no ha tomado medidas para solucionar esta preocupante situación. Todas las intervenciones que hemos tenido, hemos hecho conocer a los representantes de la línea 1 para que acudan a esta divindad y tengan conocimiento que su sistema esté vulnerado. Sin embargo, en muchas ocasiones, ningún representante de la línea 1 se ha presentado para presentar sus descargos o hacernos conocer las formas y circunstancias de cómo están adulterando la tarjeta. En el informe policial 1552-2021 de la DIRINCRI dice lo siguiente: se demuestra que se solicitó a través de este oficio la concurrencia a esta unidad policial de empleados de la línea 1, la abogada Blanca Ávila Coronel, César Luis Bardales Chávez, supervisor del sistema informáticos operativos. No teniendo respuesta alguna ante la insistencia de los antes mencionados, se formuló las actas respectivas. Tenemos al informático, que es un trabajador del área de informática de la línea 1, quien otorga los códigos para que puedan ser adulteradas las tarjetas. Si la entrega al coordinador, el coordinador será al que recarga. Una vez recargadas las tarjetas con este aplicativo, el My5, que es un aplicativo que lo puedes encontrar en el Play Store, vuelve al coordinador y el coordinador se encarga de entregar a cada cabecilla, jefe de cada estación. Ese dinero obtenido también va a manos de miembros de la línea 1. Se presume que es una organización criminal. Se presume que la persona que está dando los códigos no lo hace gratis. Tiene que recibir un pago. Claro. Y por lo que usted menciona que son 300 soles por hora, estamos hablando de un monto considerado. Es un monto muy elevado, ¿no?
Pero ¿cómo estas organizaciones criminales pueden adulterar las tarjetas tan fácilmente? Los informes policiales dan cuenta de que el aplicativo llamado Miraflex Classic Tool es la que usan las bandas criminales para modificar fácilmente los saldos de las tarjetas de la línea 1. Es fácil con una persona que tenga un nivel mínimo de conocimiento de informática. Y con un tutorial lo puede hacer. Lo que es difícil es conseguir los códigos. Estos códigos son pues proporcionados por esta gente que trabaja en el área del sistema informático, cosa que facilita la comisión de la alteración de dichas tarjetas. Estas bandas criminales por el control de las estaciones del tren han hecho de la violencia una moneda corriente. En un incidente ocurrido en julio del año pasado, una sicaria contratada por estas mafias peligrosas disparó a una mujer que se enfrentaba por el control territorial de la estación La Cultura. Más de 159 personas han sido intervenidas por la Policía Nacional del Perú por la División de Seguridad Ferroviaria. Y a la fecha se han incautado más de 2.000 tarjetas con saldo ficticio. Asimismo, 145 personas vienen siendo investigadas por la Fiscalía por cometer el intento de fraude electrónico. El saqueo al Estado a través de estas mafias es un problema conocido desde el año 2019. A pesar de su trabajo como asesora en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en ese año, la ministra actual, Paola Lazarte, aún no ha tomado medidas para mejorar la seguridad de estas tarjetas, a pesar de las pérdidas millonarias reportadas. Aquí hay alguien que sale ganando millones de soles. Estamos hablando aproximadamente de una mafia que gana 27 millones de soles. Yo puedo sospechar válidamente que esa misma mafia soborna a los más altos funcionarios públicos del Estado peruano para que no las sancionen, para que impidan las investigaciones. El Estado pierde porque al no recaudar el monto necesario para pagar a la línea 1, tiene que aportar más del Tesoro Público para subvencionar con mucho mayor dinero a esta línea 1. De acuerdo con el contrato suscrito entre el Estado peruano, las empresas Graña y Montero y Ferrovías, se establece que el nivel de servicio que deben alcanzar para evitar penalizaciones es un máximo del 8% de fraude. El contrato de concesión le otorga ciertas condiciones al concesionario para que opere y mantenga la infraestructura con ciertos estándares de calidad, que es disponibilidad, regularidad, limpieza y nivel de fraude. Usted mencionó en la última parte el nivel de fraude. ¿Qué significa eso? Es la evasión de las personas sin pagar, acceder al sistema. Según el organismo supervisor de la inversión en la infraestructura de transporte de uso público, las pérdidas millonarias ocasionadas por estas mafias representan menos del 8% del total recaudado. Esta cifra, aparentemente baja en papel, pero no monetariamente, ha sido citada como la justificación por la cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha implementado el cambio de sistema. Usted me está diciendo que el responsable sería la línea 1. Entonces, en base a la data que ustedes tienen, los 18 millones que hemos dejado de percibir por el pago de los pasajes, ¿es responsabilidad de la línea 1? A ver, el valor del nivel de fraude, ahorita como hemos reportado, de ese periodo de 2019, de mayo de 2019 a mayo de 2022, es un valor que tenemos acumulado reportado de 18 millones. Efectivamente, esos, con las estadísticas, no superan ahorita el nivel de fraude establecido en el contrato de concesión del 8%. Pero esos 18 millones perdidos, porque estamos en pérdida, ¿es responsabilidad de la línea 1? A ver, yo diría que eso, efectivamente, como este es un sistema que el Estado está subsidiando, el Estado va a tener que pagar más de cofinanciamiento. Las estaciones del tren de Lima están bajo el control de las mafias y los intentos de la Policía Nacional por detener el flujo de dinero causado por estos delincuentes no son suficientes.
Es responsabilidad de la ministra Paola Lazarte presentar una solución que reforme el sistema de las tarjetas y detenga estas pérdidas millonarias al Estado peruano. ¿Qué se debe hacer? Se debe actualizar el sistema, porque el sistema, como yo les comenté anteriormente, ya está vulnerado. ¿Qué quiere decir? Este sistema que le entregaron al concesionario para que opere y mantenga ha sido vulnerado. Tras solicitar una entrevista con la empresa Línea 1 para abordar todos los temas mencionados, la empresa solo nos envió este comunicado. En el último trimestre del año pasado, se presentó al concedente una iniciativa para modernizar el sistema de control de pasajeros. Es importante resaltar que cualquier modificación o iniciativa que se desee implementar en los bienes de la concesión requiere de la aprobación del concedente, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La inacción de los altos funcionarios del MTC debe ser investigada, ya que según el Código Penal, omitir o retrasar ilegalmente actos de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad. $28 millones de soles, pero es apenas el 1.2%. ¿Dónde está ATU? ¿Dónde está el ministro de Transportes impulsando la adenda para obligar a la concesionaria a hacer el cambio de software y no sigan desvalijando al Estado de este modo? O sea, ¿dónde está el impulso que debe dar la autoridad? ¿Dónde está el principio de autoridad? Enotria, que es la empresa que produce las tarjetas, nos ha mandado una carta, porque por supuesto César Cornelio también los buscó. Y lo que señalan es que tienen un contrato vigente con el cliente, con Tren Urbano de Lima, y que tiene cláusulas de confidencialidad que les impide dar información específica respecto a los términos y condiciones del servicio contratado. Pero hay dos puntos que sí aclaran en esta carta: que Enotria no determina ni define la tecnología a usarse en los chips de las tarjetas utilizadas en el servicio de transporte de la línea 1 del metro, que esta definición de especificaciones está en las bases de los concursos y que permite la integración del sistema de recaudo que administra el Tren Urbano de Lima. Claro, la tarjeta que se usa en el metro es una tarjeta integrada que debiera poder utilizarse en otros servicios de la red integrada de transporte urbano. Y en segundo lugar señalan que Enotria ha sido contratada únicamente para fabricar la tarjeta con chip con el arte definido por el cliente y preparar dicho chip con mapping y parametría temporales definidas por el Tren Urbano de Lima. Quienes deberían dar la cara, debieran dar explicaciones, lo mismo que la autoridad. ¿Dónde está el ministro de Transporte? ¿Dónde está el nuevo jefe de ATU? Para mostrarnos qué acciones se están tomando frente a esta situación. La policía está podrida de capturar delincuentes, hacer la investigación, aquí están las tarjetas, aquí están los elementos, no va a pasar nada, van a seguir cargando tarjetas mientras que el software no sea intervenido. ¿Estamos claros? Nos vamos a la pausa con esto y vamos a regresar con estas historias en el Día del Padre, de padres que volvieron a nacer, que recibieron una segunda oportunidad para seguir gozando de la paternidad de sus hijos, de su vida, porque ese es el milagro del trasplante de órganos y estos padres recibieron corazones que les permitieron volver a vivir. Son historias de verdad súper conmovedoras, no se muevan de día a día. Pero antes, nos vamos a la pausa nomás, pero antes, pausa breve y regresamos. El Perú necesita donantes de órganos. Yo esta noche te pregunto qué es lo que dice tu DNI. En el mío yo me declaro como donante de órganos y mi esposo y mis hijos lo saben. Es que cuando llega ese momento, ¿no es cierto?, si es que llega, bueno, es devastador para la familia tener que tomar esa decisión de honrar tu deseo en vida, porque cuando uno tramita su DNI, te preguntan, ¿no?, en pleno dominio de tus facultades, ¿quieres ser o no donante de órganos? Tu familia tendría que honrar esa palabra. Y en un acto de desprendimiento, en medio del dolor de perder a un ser querido, decidir que le vas a donar vida, le vas a dar vida a otra persona. Así es como Gustavo Román volvió a nacer. A sus 33 años, su corazón ya no le seguía el ritmo.
tan solo caminar era un acto casi sobrehumano y él vivía con la angustia permanente de que cada abrazo que le daba a sus hijas podía ser el último porque el corazón le estaba fallando. Llegó el momento en que simplemente sentía que ya no podía respirar y eso ocurrió cuando estábamos en pleno de la pandemia. Entonces él pensó, puede ser el COVID, pero cuando se internó en el hospital le dijeron, no, tu corazón ya no da para más y solamente un trasplante de corazón te va a permitir seguir viviendo. Esa necesidad apremiante le llegó en cambio a Wilder Alarcón en la forma de un sudor frío y copioso. Sentía que se atragantaba, tosía, no podía respirar y su esposa, que es enfermera técnica, se dio cuenta de que lo que le estaba pasando a Wilder era un infarto. Ella le pudo dar los primeros auxilios hasta que llegaron al hospital y en el hospital le dijeron tu corazón está funcionando al 50%, no la haces si no hay un trasplante de corazón. Entonces, nuevamente, si Gustavo y Wilder hoy viven plenamente otra vez es porque, bueno, hubo familias que con el entendimiento iluminado entendieron que en medio del dolor pues había que tomar la decisión, honrar la decisión y donar los órganos de sus seres queridos que ya habían partido. La lista de espera es larguísima, son 5.700 peruanos los que están esperando por algún órgano y los donantes son cada vez más escasos. Apenas el 0,7% de los peruanos está dispuesto a donar un órgano. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace falta para entender que la donación de órganos es tener en nuestras manos la posibilidad de donar vida, de dar vida, de hacer ese milagro? Lorena Ormeño. Estoy haciendo también cosas que antes no podía, que es poder correr junto a ellas. Parece haber pasado toda una eternidad desde que Gustavo no podía permitirse jugar con sus hijas. Acá la cabecita se cae. Desde que caminar era un acto heroico y abrazar a sus niñas una angustia. Incluso yo no me podía acercar a mis hijas, porque un momento estaba bien y al otro momento me daba una taquicardia, tenía miedo que el aparatito que me dé me desfibrile y de pronto si ella me estaba abrazando, el electroshock que me dé a mí, como que le pase corriente también a ella. Una sentencia que terminó por un acto de amor, la donación de un corazón que no solo le dio vida a él, sino a toda su familia. Feliz día, papá. Feliz día, papá. Feliz día, papá, dile. Feliz día, papá. Gracias. Gustavo Román tiene 33 años y a sus 15 su noble corazón comenzó a fallar. Estaba en segundo de secundaria y me empecé a desmayar en el colegio haciendo actividad física. Pero bueno, no le hice caso porque imaginé que de repente había ido sin almorzar al colegio y estaba débil. Pasaron 3 años y cuando tenía 15 años volví a hacer actividad física. Esta vez me desmayé, pero empecé a convulsionar. Terminé internado 15 días en el Hospital Loaiza. Y aquí me diagnostican que tenía displasia ritmogénica de ventrículo derecho, que era una enfermedad que se manifestaba con muchas arritmias, pero que en cualquier momento me podía causar una muerte súbita. No me quería operar en un comienzo. Dije, bueno, tengo la enfermedad, no se está manifestando y me siento bien. Cuando tenía 23 años se manifestó la enfermedad y de un momento a otro llegué al hospital con una taquicardia muy severa y lo único que escuché fue que los doctores dijeron, se nos va, se nos va, se nos va. Pero resistió, aunque con un desfibrilador en el pecho para controlar las taquicardias que amenazaban parar su corazón. Joven y lleno de sueños, encontró el amor en Grace. Nosotros nos conocemos desde que tenemos 3 añitos. Hemos estudiado juntos la inicial, la primaria, parte de la secundaria también. Empezamos a salir. De su enfermedad conocía muy poquito. Yo pensé que era una enfermedad donde, como tantas, ¿no? Que hay una operación y por ahí va a sanar y todo va a estar bien. Pronto llegó Emilia y luego Valentina, pero todo cambió en enero de 2021, en pandemia. Se ahogaba y lo confundió con COVID, pero era su corazón colapsando. Necesitaba uno nuevo. No podía caminar ni tener emociones fuertes. Agonizó 8 meses hasta que apareció un donante. La espera desespera y muchas veces también la espera mata a muchos de los pacientes que estamos en trasplante. Pero sin embargo, para las personas que hemos tenido la oportunidad que nos haya dado un órgano,
y nos han trasplantado, es una nueva oportunidad de vida, es un milagro para nosotros. Para mí es un milagro todo lo que estoy viviendo y poder disfrutar de mi familia, de mis hijas, y eso gracias a una familia que fue muy bondadosa en decir sí a la donación de órganos y me donaron un corazón, algo que yo esperaba y anhelaba todos los días desde que entré a una lista de espera. Volvió a la vida gracias al acto de amor de una familia que decidió prolongar en él la vida de su hijo fallecido. Días más tarde, Gustavo volvía a caminar y este año viajó en familia a Oxapampa y vaya que puso a prueba su nuevo corazón. ¡Uy, papá está a punto de tirarse! El regalo más grande que Dios me ha dado son mis hijas y el nuevo corazón de vida que me han dado, esta nueva oportunidad que me permite disfrutarlas a ellas. La verdad es que este Día del Padre lo celebro muy alegre, muy contento porque yo sigo aquí y puedo seguir disfrutando de ellas. Y ellas también tienen la oportunidad de celebrar el Día del Padre y abrazar a su papá que está con vida. ¿Te gusta tu nuevo papá lleno de energía? Sí. ¿Qué es lo que más extrañabas de tu papá? La alegría. Jugar a las muñecas o dejarse peinar por sus niñas es su mejor regalo del Día del Padre. Un regalo entregado por una familia caritativa y el profesionalismo de un equipo que vigila su constante mejoría. ¿Cómo va encontrando a nuestro papá favorito? Perfecto. Corazón fuerte, un corazón que le va a permitir tener una vida con toda la tranquilidad. Yo lo vi saliendo del alta, delgado, y ahora lo veo como si no hubiera sido trasplantado. Claro. Totalmente alegre, viva. Y como tiene un peluche acá, ni se nota la... No se nota la cicatriz, pues no se nota. Yo estoy agradecido con el doctor Robles por la cirugía y haber tenido ambos corazones en sus manos, el corazón fallado que tenía y este nuevo corazón que me permite seguir viviendo. Hemos visto la vida de una persona cómo cambia después de un trasplante. Yo quisiera que en el Perú incremente la conciencia de donación. ¡Feliz Día del Padre! Fue un equipo multidisciplinario del INCOR el que salvó la vida de Gustavo. Pero ellos siempre tienen que luchar contra esa falta de cultura de la donación. Antes de la pandemia donaban 4,8 personas por millón de habitantes. Después de la pandemia, 0,7 personas por millón de habitantes, es decir, menos de una. Sin embargo, la lucha debe continuar porque hay muchas más vidas que salvar. Encontramos a Wilder Alarcón en pleno examen. Él es uno de los más de 9.000 pacientes operados por E-Salud que hoy vive gracias a un trasplante. En él también late un nuevo corazón. ¿Cómo va el chequeo? Muy bien, ya anda. Este es el corte, ¿no? Sí, ¿Hasta dónde le llega? hasta acá. Hasta ahí. ¡Ah! Dios mío. A ver. ¡Ah! Nosotros utilizamos las imágenes cardiovasculares para poder detectar algunas causas que probablemente puedan ser reversibles y evitar el trasplante, u otras que confirmen que el paciente ya es tributario del mismo. Cuando ve el cambio de un paciente con esta insuficiencia y luego lo ve ya trasplantado, ¿qué se siente, doctor? Indudablemente el médico tiene la vocación de servir a las personas para que mejore su calidad de vida, para que se recuperen de la enfermedad si es posible. Y entonces hacemos todo el esfuerzo que está al alcance para que este paciente se reintegre, viva feliz con su familia, ¿no? Siga con sus proyectos de vida, y eso es nuestra misión. Esta semana, Wilder regresó al INCOR por su revisión anual y en los pasillos se encontró con Gustavo, al que llama hermano de corazón, con quien comparte la dicha de tener una familia que ni en el peor momento perdió la fe. Esta es la foto del religioso, 18 años de matrimonio. Siempre se dice, hasta que la muerte los separe. La muerte les tocó la puerta. Sí, pero no pudo. La terrible llamada llegó en 2019, con sus hijos de 12 y 13 años, mientras él estaba en su trabajo. Sentí una descompensación total del cuerpo, comenzando con sudoraciones,
cambiando color de la piel. Sentí como que me atragantaba con la saliva, me cerraba la respiración y tenía acá en el pecho un gran dolor. Mi intuición fue salir y mi esposa me esperó, ¿no? La llamé, me esperó en la puerta de la clínica y ya bueno, ahí perdí el conocimiento, ¿no? Y entré a la clínica, saqué la silla de ruedas y lo senté en la silla de ruedas, ingresé a la parte de emergencia gritando, esto es un infarto, le está dando un infarto, le está dando un infarto. Sí, era un infarto masivo, pero lejos del miedo se encomendaron a Dios, aunque el diagnóstico era devastador. Con el infarto murió el 50% de su corazón, solamente tenía el 50% trabajando. Llegamos a INCOR y en INCOR, desde el primer momento que ellos lo reciben, la función del corazón estaba en 40, en 30, bajaba a 20. Cuando ya llegó a 18%, ya me dijeron que no se podía hacer nada. Y yo les pedí a los médicos que lo pongan en la lista de espera. ¿Cuánto suele demorar una espera promedio, lo mínimo, digamos? Pueden ser años, pueden ser años. Y hay gente que muere en la espera. ¿Por qué? Porque no hay esa conciencia de la donación de órganos. A raíz de esto, nosotros, toda mi familia es donadora de órganos ahora. Y la familia de él también. Y es que Wilder no creía en la donación pensando en el mito del tráfico de órganos, hasta que necesitó un corazón. Con todo el personal de INCOR. Hoy su familia está completa y con su testimonio Wilder promueve la donación de órganos, que hoy le ha permitido ser incluso un mejor padre. Es impresionante porque, o sea, es la lista de espera para un órgano, no un corazón. El corazón dura bastante. Que le llegue el mismo día es impresionante, era una alegría total. Y no lo podíamos creer. ¿Y ustedes creen que esto es un milagro realmente? Claro que sí. ¿Cómo ha cambiado su papá desde que tiene un corazón nuevo? Es más cariñoso que antes. Antes era un poco más frío, ¿no? Es abrazador, besucón, ¿cómo? Sí. Gracias a la amabilidad, a la manera de desprenderse de ellos, nosotros podemos todavía tener a nuestro papá aquí. Dos donantes que regalaron un día del Padre Más a Wilder y Gustavo y salvaron o cambiaron la vida de otras 14 personas, pues cada uno puede donar hasta 8 órganos que llegan a su nuevo destino a través de todo un despliegue. Es emocionante el hecho de saber que podemos apoyar y vamos a salvar vidas con cooperaciones de este tipo. Nosotros hacemos trasplante de corazón, hacemos trasplante de hígado. El trasplante de hígado, por ejemplo, con una peculiaridad de que el hígado lo partimos en dos. El lóbulo derecho, que es el más grande, le ponemos a un adulto y optimizamos el recurso del lóbulo izquierdo, que es el más pequeño, a un niño. 10 hospitales de salud a nivel nacional realizan trasplantes. Tristemente, faltan donantes. Perú es uno de los últimos países en donación de órganos del mundo, mientras más de 5.000 peruanos están en lista de espera. Son actos de amor donar y también respetar el sí de los que se van. Un milagro que está en nuestras manos. Y la decisión final, infelizmente, no está en uno, que, como les dije, declara en su DNI si quiere ser donante o no, sino en nuestras familias. Así que la conversación urgente que hay que tener con nuestros seres queridos es esa. Si pasa algo y estoy en calidad de donar órganos, respeten mi voluntad. Se necesitan donantes, principalmente de córneas, pero también de corazón, ¿no? En el Perú hay médicos fabulosos en el Rebagliati y en todo el sistema de salud que hacen trasplantes de hígado, de corazón, de pulmón. El talento extraordinario que tenemos está a disposición. Lo que hace falta es ese entendimiento. Estoy segura que hay generosidad y que hay ganas, que llegado el momento sobrecoge el dolor de la pérdida, pero hay que sobreponerse, iluminarse un poquito y entender que se puede seguir prolongando la vida de otros que lo necesitan urgentemente. La zona T en Bogotá es una de las zonas más exclusivas de la capital colombiana. Es una zona muy cosmopolita, con boutiques, centros comerciales, restaurantes top.
Y es allí donde Víctor Hugo Montalvo acaba de inaugurar su Instituto Técnico de Educación, no solamente en corte, maquillaje, colorimetría, que es su especialidad, porque él es el dueño de la cadena de peluquerías Montalvo, sino también que va a impartir en sus 4 pisos a 900 alumnos cursos de administración, de finanzas, de negocios, porque finalmente la idea que tiene Víctor Hugo, además que hizo la inauguración rodeado de hermosas mises colombianas, es generar una herramienta de cambio para sus alumnos, que no solamente aprendan el oficio de hacer más bellas a las mujeres, sino de emprender y hacer negocios. Es fabuloso, pero su historia es la historia en la que nos queremos concentrar. Este chico que a los 11 años, hijo de padres agricultores ambos de la zona de Huari, en Ancash, abandona la casa familiar para venir a Lima a estudiar en un colegio limeño y que luego a los 17 vuelve a hacer un segundo abandono, digamos, dejar eso donde estaba para ponerse a trabajar y hacer de 1000 oficios, y recaló en el negocio de un tío para vender plásticos. Y no le iba muy bien, pero de algún modo, esforzándose, logró reunir el capital para poner su primera peluquería. Una primera peluquería que no funcionó, cerró, volvió, insistió, trabajó, se quemó las pestañas y se rompió el lomo trabajando hasta lograr lo que es hoy la cadena de peluquerías Montalvo. 22 años de trabajo que Percy Guzmán ha tratado de apretar y resumir en el reportaje en el que quieren que conozcan al personaje, los orígenes y el desarrollo de un personaje, como les dije, es de verdad absolutamente inspirador. Es como un héroe para mí, la verdad. Es la imagen que tengo para proyectarme en el futuro. Y es el peso que también quiero cargar, como ser como él. Sin palabras. Es muy grande, o sea, muy grande. Héroe. El héroe para este joven es su orgulloso viejo que hoy domingo festeja el Día del Padre en Bogotá. ¿Por qué quieres seguir los pasos de tu padre? Porque yo desde pequeño le he visto correr, trabajando, dándolo todo por la familia, por todos nosotros. Y yo también quiero hacer algo así. Nada, pues vamos a por todo, como me enseñaste desde pequeño, y quiero que te sigas cuidando y seas siendo mi padre. ¡Feliz Día del Padre! ¿Pero qué hace este exitoso empresario peruano en Bogotá? Víctor Hugo Montalvo apuesta por su internacionalización en el corazón del movimiento económico más importante de esta ciudad, en donde en una de las esquinas del barrio T o Zona Rosa inauguró el primer instituto técnico que brindará educación para emprender en el mercado de la belleza colombiana. Yo siento que estamos haciendo país, venimos con mucho respeto, con mucha humildad para hacer que esta marca se le haga solidario en tema social y ayude a darle más poder de emprendimiento al mundo de la belleza. ¡Bienvenido, Víctor Montalvo! La bienvenida que recibe don Víctor por parte de las candidatas al Miss Gran Colombia 2023 no es una casualidad. Este empresario, dedicado al mundo de la belleza, se ha ganado a pulso y con horas extras de trasnochado trabajo un nombre en este competitivo mercado. Gracias, nos cuenta, a su padre, quien le permitió partir de su natal Huari, en Ancash, cuando apenas tenía 11 años. Me hace una pregunta, me dice, a pesar que te doy todo mi amor, ¿igual quieres migrar? Ah, sí, papá. ¿Y no te duele? Me duele. Pero mi familia me necesita. Quiero salir. Empecé a recorrer el país trabajando en oficio en diferentes rubros, pero sin enfoque. Solamente para sobrevivir y para tener algo de futuro y ver en un momento joven, en un momento ver la posibilidad de estudiar, pero tampoco estaba enfocado.
Sin rumbo fijo, a los 17 años, el joven Víctor llegó a Barranca, donde tenía un tío que lo ayudó a llegar a la capital para vender juguetes, hasta que encontró en una esquina de los alrededores del mercado de Magdalena un buen lugar para la venta, y es ahí donde decide apostar por el negocio de los plásticos. Sin embargo, el inicio no fue nada fácil, tanto así que pasó más de una semana sin vender nada, situación que provocó que tome una difícil decisión. Hay un momento que uno comete o tiene esa cobardía de que no das más y quieres caerte y mirando el malecón tratando de tirarte y no, gracias a Dios que no pude, ¿no? ¿Y viste el sol? Vi ese naranja que hoy día ilumina acá, te llena más la fortaleza de que apostaste bien. Víctor siguió adelante con el negocio de plásticos hasta que encontró el rumbo. Teniendo un capital, el empresario decide apostar por la peluquería, ya que observó que un estilista del barrio tenía mucho éxito. Por eso alquiló un local al costado de su tienda para inaugurar su primer salón de belleza en Magdalena. ¿Cómo se llamó la peluquería? ¿Montalvo también? No, Vitos. Vitos. Por Víctor, ¿no? Y la S salón, hasta que me hacían bullying. El primer año fracasé con Vitos, el segundo año volví a abrir. Igual fracasamos, pero gracias a Dios en mi rubro que yo ya tenía encaminado con mi plástico me iba bien. El empresario cambió el nombre de Vitos a Montalvo en honor a su padre. Sin embargo, teniendo paralelamente el negocio de plásticos, don Víctor descuidó los primeros años del salón de belleza. No le tomaba atención durante 6, 7 años. Seguía con mi negocio de los plásticos. Hoy día tenemos 21 años, vamos a cumplir 22 este año, que empecé el negocio en serio. Hoy día tenemos 73 locales de Montalvo, tanto en Formen como Vilop. ¿Por qué la gente relacionó tu apellido con la belleza? Yo creo que es un trabajo muy fuerte que hemos desarrollado. Hace 22 años no paré de entregarme al mundo de la belleza. Motivación, capacitación, servicio, innovación, lo entregamos todo. No nos guardamos nada. Sin guardarse nada, hoy don Víctor decide buscar la expansión en Colombia, en donde después de 9 años de análisis encontró en Bogotá el lugar ideal para la internacionalización con el Instituto Técnico número 25 de este grupo empresarial. En nuestro estudio hicimos un análisis y favorablemente a nosotros nos salió en ese estudio, en ese análisis, que a pesar de que acá se consume la belleza, se usa mucho el cuidado de la imagen personal y hay muchos profesionales buenos de acá, pero en tema académico faltaba darle jerarquía y darle mejor infraestructura del nivel que ustedes hoy día van a conocer. Víctor Hugo nos invitó a recorrer los 4 pisos construidos sobre los 1.200 metros cuadrados del Instituto Montalvo, que cuenta además con 2 tiendas, lugar denominado como la Esquina de la Belleza, empresa peruana que brinda trabajo a los colombianos. Primero que todo, muy agradecido. Esperamos que el crecimiento sea tanto beneficioso para Colombia como para Perú. Hay una oportunidad muy grande en la academia en cuanto a esta industria y de verdad que estamos felices de esta alianza, de poder compartir, de poder crecer y evolucionar más a los profesionales que hoy tenemos en Colombia. Este es un aula de estilismo. Esta silla tiene un espacio para cada profesional. O sea, el profesional aprende desde el primer día con su silla de peluquería. Tiene su espejo, tiene su tocador, tiene su mesa para el docente y tiene su televisor multimedia que se ayuda al profesor para darle más tendencia, más conocimiento y reforzar lo que están aprendiendo los chicos. La Esquina de la Belleza cuenta con 24 aulas en donde se brindarán diferentes carreras técnicas relacionadas al cuidado personal. Vamos a procurar nosotros no solamente brindar carreras técnicas de estilismo, colormetría, maquillaje, peinados, manicure, pedicure, sino vamos a hacer que los emprendedores se vuelvan mejores emprendedores y puedan emprender negocios.
O sea, vamos a compartir experiencia también de gestión. Vamos a enseñar administración, negocios, marketing, inglés básico. Instalado en Bogotá desde hace una semana, don Víctor se ha convertido en el invitado de honor de todo evento relacionado a la belleza, como la conferencia de prensa para anunciar a las candidatas del Miss Grand Colombia. Me parece excelente porque esto es lo que buscamos nosotros como marcas, como empresarios, crecer, y no solo crecer en nuestros países y en nuestras ciudades, sino crecer en el extranjero. Agradecer a Víctor Hugo, su marca Montalvo, que llega al país, invitarlos mañana, gran inauguración en el 83 con Quinta, un proyecto, un instituto, un lugar, un espacio para todas las personas que aman el mundo de la belleza. Bienvenido a Colombia, muchas gracias por acompañarnos. El último jueves, día de la inauguración, desde muy temprano el señor Montalvo acudió a La Norte FM, una emisora local de noticias. Si bien es cierto, la industria de la belleza en Colombia es reconocida en América Latina, nosotros también necesitamos de un espacio de formación que nos permita reforzar ese conocimiento y que además nos permita destacarnos a nivel internacional a través de diferentes escenarios dentro de la formación. Ya por la tarde, el empresario de la belleza llegó a un céntrico hotel de Bogotá para recoger a las candidatas del Miss Grand Colombia como invitadas de honor para la inauguración del instituto. Nos unimos a Montalvo en esta inauguración porque todas las mujeres quieren aprender a maquillarse, todas quieren maquillarse, quieren verse bien. Entonces creo que es una de las estrategias y de las mejores alianzas que hemos logrado hasta ahora. A mí me encantan las alianzas, así que estoy muy feliz y aparte de eso emocionada, ya quiero ver todo. Para mí es un gusto, la verdad, porque acá en Colombia las mujeres nos caracterizamos por ser muy bellas, o sea, nos encanta la belleza, así que mejor que esto nada. Las mujeres colombianas se resaltan por su belleza, pero que una escuela peruana venga para resaltarla aún más, eso me encanta, ya que muchas jóvenes quieren resaltar su belleza y no saben en qué instituto hacerlo, y qué mejor que en el de... La estridente música del camino animó a las candidatas a disfrutar de la ruta en la limusina que las llevó hasta la esquina de la belleza. Venimos a desarrollarnos profesionalmente, técnicamente, y acompañar a todas las reinas, que son nuestra característica de estar siempre con ellas, acompañándolas. A las 7 de la noche, la comitiva llegó hasta la avenida Carrera 15, en la zona rosa o el barrio T, donde la inauguración del instituto llamó la atención de los colombianos que pasaban por ahí. ¡Felicidades! ¡Bravo! ¿Cómo representa en todo caso Víctor Hugo a Prom Perú? Bueno, nos representa porque está llevando la marca país adelante, está poniendo el sello, el talento peruano. Nos encontramos en uno de los barrios más importantes de Bogotá. Esto es una muestra de que las empresas peruanas pueden expandirse en el exterior, y también es una muestra de que ambos países seguimos mirándonos como socios comerciales. Yo vi que el negocio de él aquí se podía replicar. Colombia es el país de la belleza. Creemos que no hay una formación como la que él va a traer. Entonces por eso fue la apuesta, para traer la formación de él aquí a Colombia. Con una capacidad para brindar educación técnica a 900 estudiantes, el Instituto Montalvo, inaugurado en Bogotá, es un motivo de orgullo para los peruanos, no solo por hacer patria en tierras cafeteras, también, mediante la educación, dejar un legado social de emprendimiento, teniendo como ejemplo la increíble historia de superación del empresario peruano que hoy conquista Colombia, don Víctor Hugo Montalvo. Les dije que era una gran historia. Nosotros a esta hora de la noche nos conectamos con Steve Romero, que está siguiendo todos los pasos de la selección. Ya le ganó a Corea y se enfrenta el martes a Japón. Él está a esta hora de la tarde en Osaka con hinchas peruanos. Steve, ¿cómo estás? Aló. Hola, Steve. Aló. Te escuchamos, vamos a volver contigo. Entiendo que estás ajustando el tema de la conexión de audio. Y nos vemos, si te parece, Steve. ¿Ahora sí me estás escuchando?
Ahora sí, Pamela, ¿qué tal? Estamos aquí en el Hotel Agora Regency, donde en instantes seremos testigos de cómo la hinchada peruana vive la llegada, o mejor dicho, la previa del Perú-Japón, que usted vivirá por las pantallas de ATV desde este martes a las 4:55 de la mañana. Luego de la pausa, vamos a comenzar con y llegaron aquí hasta Osaka. Buenísimo, Steve. Volvemos entonces contigo. Son, ¿qué hora? Las 11:42 de la noche y a esta hora en vivo nos enlazamos nuevamente con Steve Romero. Él está en Osaka, en Japón, con la hinchada peruana, viviendo toda la previa al partido que el martes juega nuestra selección frente al de Japón. ¿Cómo estás, Steve? Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Pamela? Qué gusto escucharte, como lo decías, 11:42 del domingo en todo el Perú. Feliz Día del Padre a todos nuestros papitos blanquirrojos. Aquí en Osaka, Japón, ya es lunes 19 de junio, no, ya 19 de junio, a la 1:43 de la tarde. Y quiero que observes, miren, la hinchada que nos ha recibido. Vamos a ubicarnos con ellos para que los conozcamos un poco más. Los tenemos aquí justamente. Mírenlos, mírenlos. Vamos a conversar con ellos para saber un poco desde dónde han venido. Vamos a ver, por acá que tenemos caballero, ¿qué tal? Dígame usted primero, antes que nada, ¿usted es papito? Sí, soy... Feliz Día del Padre peruano. ¿Cuál es su nombre? Iván Iparaquiota. Escúcheme, ¿desde dónde ha venido? Desde Saitama, desde Honjo, Kodama. ¿Cuántas? 7 horas en carro. Escúcheme, ¿y usted qué estaría dispuesto a hacer por la selección peruana? Me he quedado 3 días, he pedido de Yasumi 3 días de descanso para quedarme para ver el partido. Eso, ahí está, muy bien, mire, el señor ha pedido 3 días de descanso, pero estamos acá con, a ver, nuestra amiga también, que tienes alguna firma. ¿Quién te ha firmado la camiseta? Tengo de La Padula y de Cale, de Alexander Cale. Escúchame, ¿ya cuánto tiempo aquí en Japón? Yo recién he llegado hace 6 meses, pero sí, recién llegadita. Escúchame, 6 meses. A ver, por acá, mira, mi mamita, aquí está. ¿Cuál es su nombre, mamita? Buenas noches en Perú, buenos días aquí en Japón. Donatila Silva, vengo de Suecia y con mis hijos, sí, tan lejos y... ¿Cuánto tiempo fuera del Perú? Yo 28 años. 28 años. ¿Y usted allá en Perú, en dónde vivía exactamente? Yo vivo en Comas, por Los Olivos. Qué rico, mi gente de Comas. Ahí está, la gente de provincia. ¿Usted de dónde era? De Chimbote, del Acero. ¿Y de dónde? ¿Ya cuánto tiempo viviendo por acá? 21 años en Japón. ¿Y en dónde vive exactamente? Cerca, de aquí a 5 minutos, en el mismo Osaka. Mira, ahí está. Ella ha estado premiada. Caballero, cuéntenos, usted es una de las personas que más se ha organizado, que más ha coordinado. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Manuel Cansaya. Manuel Cansaya. ¿Usted tiene algún cargo acá, por acá? Bueno, soy parte de la comisión organizadora de todos los eventos para este evento deportivo. Para que vean cómo se han organizado los peruanos, aquí todos ellos están dispuestos a alentar a la selección. Obviamente, si queremos que todo el Perú sepa cómo alientan, tenemos que cantar. A ver, ¿cómo lo dice? ¿Quién lo manda? Ahí van todos. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo te voy a querer? Así es, Pamela, así cantan ellos, ya saben. Desde este martes a las 4 de la mañana, Perú enfrenta a Japón en el estadio Panasonic Suita de Osaka. Van a haber más de 4.000 peruanos en este estadio y aquí ya se ve un poco el aliento de la hinchada peruana. El aliento de la hinchada peruana, que ojo, hoy Perú va a reconocer el estadio donde jugará este martes. A ver, colocamos esto por acá. Y sin duda alguna va a ser un día importante porque venimos de ganarle a Corea y obviamente quieren renovar ese amor con la hinchada peruana. Ya lo saben, el martes desde las 4 de la mañana, Perú-Japón en las pantallas de ATV, porque en ATV somos la selección. Somos la selección, somos el canal de la selección. Así es, Steve. Una pregunta, antes de dejarte ir, Steve. Más o menos, ¿cómo se viene la alineación? Me imagino que, por supuesto, La Padula, Paolo Guerrero, pero ¿quién es más? ¿Se ha filtrado algo? ¿Sabemos algo? Sabemos de
los retornos, evidentemente, a la línea central. Obviamente, Carlos Zambrano regresa porque él no pudo estar ante Corea por una suspensión. Acompañaría a Alexander Callens en la defensa central. El tema del 9, él ya lo ha dicho en conferencia de prensa. Este va a ser mi último partido de la temporada. Y estamos hablando de Gianluca Lapadula, que regresa al 11 inicial del profesor Juan Reynoso. De ahí en el medio campo todo se mantendría, aunque tendríamos, en el caso, por ejemplo, a Brian Reina arrancando desde un inicio también, el jugador que anotó justamente ante Corea. Rápidamente les pregunto, score, Perú ante Japón, maestro. 2-0. 2-0. Señor, ¿usted? 3-0. 3-0. ¿Quién mete gol? Lapadula. No, Guerrero. Y así siguen teniendo fe en nuestro capitán, pero ya lo saben. Esas son las novedades, el retorno de Carlos Zambrano y Gianluca Lapadula al 11 del profesor Reynoso. Muy bien, Steve, muchísimas gracias. Vamos a estar conectados. ATV es el canal de la selección. Un abrazo, Steve. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Muy bien, y con esto nosotros nos vamos a la pausa y regresamos aquí en Diae. Bueno, como siempre, muchas gracias por siempre sintonizarnos. Hasta el próximo domingo.